Mi esposo tenía otra familia y yo no lo sabía. Desde que conocí a Javier, sentí que había encontrado al hombre perfecto. Era atento, cariñoso, y siempre supo cómo hacerme sentir especial. Nuestra relación avanzó rápidamente, y en menos de 2 años ya estábamos casados. Formamos una vida juntos, compramos una casa y soñábamos con tener hijos. Creía que vivíamos un matrimonio sólido y sin secretos. Pero todo cambió el día que recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Era un número desconocido, sin nombre, sin contexto. Solo decía: tu esposo no es quien crees. Pregúntale por su otra familia. Al principio, pensé que era una broma o algún tipo de error, pero la inquietud se quedó conmigo. Traté de ignorarlo, diciéndome que Javier nunca haría algo así. Sin embargo, la duda se instaló en mi mente. Ese mismo día, observé a Javier con más atención. Noté que últimamente llegaba más tarde del trabajo, que su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa y que evitaba responder llamadas frente a mí. Recordé las veces que canceló planes a última hora con excusas vagas. Antes, jamás había sospechado nada, pero ahora, todo parecía encajar en una verdad que me aterraba descubrir. Decidí no confrontarlo de inmediato. En su lugar, empecé a investigar por mi cuenta. Revisé sus redes sociales, pero todo parecía normal. No había señales de otra mujer o algo sospechoso. Entonces, revisé los estados de cuenta bancarios. Me di cuenta de que cada mes había transferencias a una cuenta desconocida y gastos en lugares que yo no conocía. Restaurantes, hoteles, juguetes infantiles. Mi corazón se aceleró al ver un pago a una escuela privada. Decidí no confrontarlo de inmediato. En su lugar, empecé a investigar por mi cuenta. Revisé sus redes sociales, pero todo parecía normal. No había señales de otra mujer o algo sospechoso. Entonces, revisé los estados de cuenta bancarios. Me di cuenta de que cada mes había transferencias a una cuenta desconocida y gastos en lugares que yo no conocía. Restaurantes, hoteles, juguetes infantiles. Mi corazón se aceleró al ver un pago a una escuela privada. No podía respirar. No solo me engañaba con otra mujer, sino que tenía un hijo con ella. Todo lo que creía saber sobre Javier se desmoronó en ese instante. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras continuaba leyendo. Llevaban juntos más de 5 años, lo que significaba que incluso antes de casarnos, él ya tenía esa doble vida. Con el alma rota, tomé capturas de pantalla de todo y me las envié a mí misma. No iba a dejar que me manipulase con mentiras cuando lo confrontara, pero antes de hacerlo, quise saberlo todo. Decidí seguirlo. Al día siguiente, fingí que tenía una reunión de trabajo y esperé a que él saliera de casa. Lo seguí en mi coche hasta que llegó a un barrio residencial en las afueras de la ciudad. Se bajó del auto con una bolsa llena de juguetes y entró en una casa. 10 minutos después, la puerta se abrió de nuevo y vi lo que jamás pensé que vería: Javier, abrazando a una mujer y cargando a un niño pequeño. Se veían como una familia, como si yo no existiera. Me quedé paralizada en el auto, sintiendo cómo la rabia y la tristeza me ahogaban. Quería gritar, quería correr y enfrentarlo en ese instante, pero no lo hice. Sabía que tenía que jugar bien mis cartas si quería salir de esto con la dignidad intacta. Lo que vino después fue mi venganza. Regresé a casa con el corazón destrozado, pero con la determinación de no dejar que Javier siguiera engañándome. No podía actuar impulsivamente. Necesitaba planear mi siguiente movimiento con inteligencia. Pasé la noche llorando en silencio, sintiendo cómo la traición me quemaba por dentro. ¿Cómo podía haber compartido mi vida con alguien tan mentiroso? A la mañana siguiente, fingí normalidad. Preparé café como siempre. Besé a Javier en la mejilla cuando se despidió y lo vi salir por la puerta sin imaginar que yo sabía todo. Apenas se fue, llamé a un abogado. No iba a permitir que me dejara en la ruina después de todo lo que había construido con él. Mi siguiente paso fue hablar con Andrea. Conseguí su número en los mensajes de Javier y con toda la rabia contenida, marqué. No sabía qué esperar, pero cuando contestó, su voz sonó tranquila, como si no tuviera la menor idea de quién era yo. ¿Quién habla?, preguntó. Respiré hondo antes de responder. Soy la esposa de Javier. Hubo un largo silencio. Luego, un susurro tembloroso. ¿Esposa? Andrea no tenía idea de que Javier estaba casado. En su mente, ella era la única mujer en su vida. La escuché sollozar al otro lado de la línea y, aunque parte de mí quería odiarla, entendí que ella también era una víctima. Me citó en un café para hablar en persona. Cuando la vi, me sorprendió lo joven que era. Tendría unos 25 años, al menos 10 menos que Javier. Tenía el rostro cansado, ojeras marcadas y el miedo reflejado en los ojos. No parecía la amante de alguien que llevaba una doble vida con orgullo. Él me dijo que estaba divorciado, susurró con la voz quebrada, que tenía una exesposa que no lo dejaba ver a su hijo. Me mostró fotos, mensajes, promesas de amor eterno, la misma mentira con la que me había conquistado a mí. Y lo peor de todo, su hijo Mateo
Tenía 4 años. Javier había empezado esa relación cuando aún éramos novios. Me sentí estúpida. Todo este tiempo, había compartido mi vida con un hombre al que no conocía. Pero ahora que la verdad estaba sobre la mesa, no iba a quedarme de brazos cruzados. Andrea y yo unimos fuerzas. Mientras yo trabajaba con mi abogado para asegurarme de que el divorcio me favoreciera, ella recopilaba pruebas del dinero que Javier le daba en secreto, de los engaños, de todo. La traición tenía un precio, y Javier estaba a punto de pagarlo. Cuando finalmente lo enfrenté, fue en nuestra casa, con todas las pruebas en la mesa. Javier entró, sonriendo como si nada, hasta que vio mi expresión. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, fingiendo preocupación. Lancé sobre la mesa las fotos, los mensajes, las pruebas de su doble vida. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Sé todo sobre Andrea. Sé sobre Mateo. Sé que ha sido un mentiroso desde el primer día. Trató de hablar, de justificarse, pero lo interrumpí. No me interesa escuchar tus excusas. Hablé con mi abogado. Ya tienes los papeles del divorcio en camino. Y créeme, te saldrá caro. La desesperación se reflejó en su cara cuando le dije que su amante también lo había descubierto todo, que no tenía a dónde correr, que había perdido a las dos. Me marché esa noche de la casa que habíamos compartido. Con el tiempo, finalicé el divorcio con una gran compensación económica. Andrea también lo dejó, y él terminó solo, sin dinero, sin familia, sin la vida que había construido con mentiras. Hoy, he sanado. Aprendí que el engaño siempre se descubre, y que la justicia, de una forma u otra, llega.